Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a hacer la presentación de la actividad de aprendizaje número 2. En este caso, eh, el tema de la experiencia de aprendizaje 2 es proponemos soluciones a los problemas económicos provocados por la pandemia. El tema es el de aquí, los riesgos de la actividad financiera. Para ello vamos a trabajar la competencia, gestionar responsablemente los recursos económicos y la capacidad es comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. Bien, la situación significativa la vamos a leer para tener el adecuarnos al contexto que vamos a analizar en esta semana. ¿No? En este caso, la situación significativa dice: actualmente estamos atravesando la pandemia del COVID-19 y los problemas derivados de esta. Como sabrás, en nuestra sociedad están cambiando las formas en que vivimos y trabajamos, así como nuestras principales actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el comercio. Además, el contexto actual originado por la pandemia ha ocasionado que muchas familias pasen dificultades económicas. Ante ello, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podríamos revertir esta situación? ¿Qué podemos hacer ante una situación de pandemia? Quizás la imagen que está en el lado derecho nos nos da un indicio, ¿no? Que probablemente muchas de las personas que están aquí han perdido su empleo, han tenido un negocio, lo han perdido, y no se han quedado en casa, sino que han buscado soluciones. Una de estas soluciones son estos comedores populares, estas ollas común. Esto es una olla común, ¿no? Eh, Esa es la intención. Pues bien, es la forma como se puede revertir esta situación. Pero hoy vamos a tomar un tema que tiene que ver sobre todo con esto, los riesgos de la informalidad financiera. Por eso ese es el propósito. En primer lugar, conocer cuáles son los riesgos de la informalidad financiera y a la vez también eh, tomar una posición acerca de ello. ¿Qué opinión tenemos acerca de esto? ¿No? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de actividad? Bien, ¿qué es la actividad financiera? ¿En qué consiste la actividad financiera? ¿Qué es la SBS? Pues aquí tenemos una imagen que nos ayuda a conocer entonces la actividad financiera. Encontramos en la parte central el banco, que viene a ser el intermediario financiero. El banco que presta, perdón, el banco que ofrece préstamos, ¿no? Ofrece préstamos para las personas que lo necesitan y para ello cobra una tasa de interés. Las personas, cuando tienen un excedente de un recurso, en este caso como el dinero, este excedente lo guardan en esta entidad financiera que es un banco. Al depositarlo en un banco, el banco les genera un interés también, ¿no? Eh, esta es la actividad que realiza el sector financiero. Ahora, no solamente está conformado por los bancos, ¿no? Como vemos aquí, está conformado por las financieras y las cajas municipales. Ese es el sistema financiero. Entonces encontramos, cuando nosotros hacemos un paseo, por ejemplo, por nuestro barrio, vamos a encontrar estas entidades, ¿no? Aquí vamos a ver, si es posible, vamos a ver unas imágenes que nos hablan sobre el... aquí, miren. Acá tenemos esta imagen donde podemos identificar algunos bancos, algunas financieras y algunas cajas, ¿no? Eh, Todas estas que estamos viendo acá se encargan entonces de recibir dinero y pagar un interés por ese dinero que reciben y a la vez también prestar dinero y recibir un interés por la prestación de ese dinero. Ahora, los intereses, seguramente luego lo vamos a ver, los intereses son distintos, ¿no? De entre un banco y una financiera, una caja. Los intereses, cuando nosotros dejamos nuestro dinero en el banco, los intereses son bajos, por ejemplo, en ahorro. Y en una financiera lo vamos a encontrar mucho más alto. O sea, por ejemplo, un banco les puede pagar un 3% anual por un depósito de 100 soles, por ejemplo, ¿no? Yo deposito 100 soles en el banco y después de un año me pagan 3 soles.
¿no? Sin embargo, cuando yo hago este depósito, por ejemplo, en una financiera, el interés es más alto. Yo deposito 100 soles y me pagan un 7, 8 y hasta 10%. O sea, después de un año cobro 10 soles, ¿no? Eh, eh, ¿Y cuál es la causa que los bancos paguen menos intereses y las financieras o las cajas paguen un mayor interés? Pues esto tiene que ver con la logística de la entidad financiera. Los bancos son mucho más grandes, tienen mayores sucursales, atienden a mayor personal, tienen mayores contratos de trabajo con sus la redundancia, con sus trabajadores, mientras que las financieras son mucho más pequeñas, tienen una menor logística, y esa es una de las razones, ¿no? Pero se puede confiar más en un banco y se debe desconfiar de una financiera. Pues no. ¿Por qué razón? Porque ambas son, eh, en este caso, monitoreadas, vigiladas por la Superintendencia de Banco y Seguros, ¿no? La SBS, la Superintendencia de Banco y Seguros, y AFP, que la vemos aquí, ¿no? ¿Qué es la SBS? Voy a darle un poquito más de zoom para poder ver la infografía. Entonces, la Superintendencia de Banco y Seguros, como lo estamos viendo aquí, es una entidad que se encarga de regular y supervisar el sistema financiero. Por ejemplo, bancos, financieras, cajas municipales y rurales. Entonces, es supervisada por la SBS, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que cuando los bancos están aquí, en primer lugar, los bancos que hay en el Perú, la mayoría de bancos no son bancos peruanos, son bancos de otros países. Por ejemplo, por mencionar, el BBVA no es un banco peruano. Sin embargo, tiene dominio para poder recibir y captar ahorros aquí en el Perú. Pero no significa esto que una vez que él reciba los ahorros, luego se puede irse a su país y dejar en el abandono a los ahorristas. No, para eso la Superintendencia de Banca y Seguros eh, tiene que exigirle a este banco que deposite cierta cantidad que sirva de garantía a los ahorros que han dejado, en este caso, las personas en este banco, ¿no? Es decir, los ahorros de en este caso, de los clientes de bancos, financieras y cajas municipales está garantizado. No es que lo pierde. Así el banco quiebre, así haya un incendio, por ejemplo, así el banco se haya ido y haya cambiado de nombre, eso no significa que los ahorristas pierden sus aportes aquí. No, si ocurriera una situación así, la Superintendencia de Banca y Seguros es la entidad que va a encargarse de devolverles los ahorros a estos clientes. Bien, ¿qué más regula la SBS? También el sistema de seguros, ¿no? Las compañías de seguros, reaseguros, intermediarios y Afocat. Si en casa alguien tiene un vehículo, por ejemplo, si los padres tienen un vehículo, si tienen una mototaxi, por ejemplo, recuerden que estos tienen que circular bajo ciertas condiciones y una de ellas es tener un SOAT. ¿Qué es el SOAT? Es justamente un seguro, ¿no?, de accidentes. Eh, ¿Quién garantiza esto de aquí? Si ocurre un accidente y tienen que pagar una prima, por ejemplo, eh, cubrir, por ejemplo, en este caso, una enfermedad o de repente la muerte. Entonces generalmente son estas llamadas compañías de seguros, ¿no? Seguramente han visto por la propaganda Rima, por ejemplo Pacífico. Son empresas aseguradoras, ¿no? No solamente aseguran vehículos, aseguran también la vida de las personas, aseguran negocios, etcétera. ¿Quién vigila esto? La AFP, ¿no? Otro es el sistema privado de pensiones, las AFP. ¿Qué son las AFP? Recordemos, son un sistema privado de pensiones. Para ello, quiero que veamos este video que había encontrado. Es un minuto solamente para tener una aquí, ¿no? Veamos solamente el primer minuto. Bienvenidos al blog de Siglo BPO MLB con las cuentas claras.
En esta oportunidad hablaremos sobre las administradoras de fondo de pensiones o también conocidas como AFP. Entonces, ¿AFP u ONP? Es siempre un tema para pensar en muchos jóvenes, quienes dudan hasta por el más mínimo aporte que realizan mensualmente. Y es que para muchos, el aporte obligatorio que se hace mediante el descuento es prácticamente una tragedia para la liquidez que necesita. Por eso una pregunta que salta a la mente es, ¿realmente mi dinero está seguro ahí o la ONP me va a dar más seguridad? Ante esa duda, es importante saber que a diferencia de la ONP, el aportante tiene visión de cómo se mueve su fondo mes a mes, es decir, no es dinero propio de la AFP. Es necesario comentar que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS, supervisa constantemente este manejo, por lo que no se podría hacer algo incorrecto con estos fondos. Sin embargo, Bien, gracias. Solamente eso quería que observen con respecto a las AFPs. Como dice, la AFP es un fondo de pensiones, sobre todo para los trabajadores que una vez que terminen su ciclo de trabajo, llámese 65 años en el caso de los hombres y 60 años en el caso de las mujeres, eh, pasan a recibir una pensión. eh, Cuando se retiran o cuando están en su trabajo pueden elegir entre estas dos opciones, ¿no? La AFP, que es una entidad privada, y la ONP, que pudimos verlo aquí al inicio, ¿no? bienvenidos al blog. Que viene a ser en este caso una entidad del Estado, ¿no? En este caso es el Estado el que va a garantizar la pensión aquí, la ONP, la pensión de ese jubilado. Eh, a ver, vamos a regresar nuevamente. Entonces, en este caso la SBS supervisa la AFP. ¿Qué es lo que hace la AFP? La AFP recibe todos los meses, hace un descuento del sueldo del trabajador. Pongamos que el sueldo del trabajador es de 2.000 soles, entonces hace un descuento del 13%, ¿no? De ese 13% que descuentan las AFP a ese, vamos a poner más práctico, que sean 1.000 soles. De esos 1.000 soles, entonces, la AFP se queda con el 13%, o sea, 130 soles, que van directamente a la AFP. Ahora, de esos 130 soles, 100 soles van directamente al ahorro de ese jubilado, llamémoslo así, ¿no? Y 30 soles son los derechos de comisiones, de gastos que la AFP toma, ¿no? ¿Para qué? Para poder invertir el dinero de ese asegurado de repente en la bolsa, en inversiones, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia de la AFP con la ONP cuando la persona se jubila? Pues cuando la persona se jubila, el jubilado va a poder gozar de esa pensión hasta que se le acabe los ahorros. Por ejemplo, si este jubilado tuvo 20.000 soles, vamos a poner 20.000 soles de ahorro en su AFP y todos los meses le pagan 1.000 soles, entonces recordemos que solamente va a tener para 20 meses, ¿no? Y luego de esos 20 meses simplemente ya no va a tener, ya no va a poder entonces recibir una pensión, ¿no? La ONP no, la ONP del Estado sí garantiza una pensión de por vida, ¿no? Pero el problema de las ONP es que si el jubilado se retira, por ejemplo, el último salario que recibió ese jubilado fue de 1.300 soles, pongamos este caso, o 1.400 soles, cumplió los 65 años, se retira y luego el siguiente mes ya no va a cobrar 1.300, sino va a cobrar eh, menos de la mitad, un poco más, el 60% de ese sueldo, o sea, algo de 800 soles. Y a ese sueldo va a ser de por vida, ¿no? Esa pensión va a ser de por vida, 800 soles, hasta que fallezca. Pero si en este caso dejó en la orfandad a su esposa, de repente a hijos con alguna minusvalía, entonces en este sentido la esposa va a seguir cobrando la mitad del sueldo de ese pensionista que ya ha fallecido. O sea, si recibió 800, va a recibir 400 su esposa, ¿no? Ese es, pero eso ya no lo ve la SBS, sino en este caso esta es una entidad administrada por el Estado peruano,
¿no? Bien, y luego tenemos la SBS, las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito sobre todo tienen una visión de hacer préstamos pero entre sus asociados. Se reúnen entre ellos y entre ellos se hacen préstamos a bajos intereses, ¿no? Bien, la SBS quería que tomen en cuenta eso porque vamos. Ahora, en la siguiente página tenemos cuando un préstamo, dice, cuando un préstamo nos ayuda a invertir, ¿no? Eh, en este caso, dice, Miguel es un joven emprendedor que ahorró para iniciar un pequeño negocio, pero se dio cuenta que no era suficiente y que tendría que esperar mucho tiempo para reunir dinero necesario. Por ello decidió solicitar un préstamo al banco donde ahorraba. En algunas ocasiones las personas desean aumentar sus ingresos invirtiendo en algún negocio. Cuando los ahorros no son suficientes se recurre a un producto financiero llamado crédito. Entonces este concepto de crédito se entiende de la siguiente forma. El crédito es como un préstamo que va a recibir una persona con la intención de un negocio. Los bancos generalmente prestan a los ahorristas si es que dentro de estos tienen una visión de algún comercio, de algún negocio, son sujetos de crédito. De repente Miguel ahorró en ese banco algo de 5.000 soles y como constantemente ahorraba para el banco se convirtió en una persona sujeto de crédito. Entonces en base a eso le pueden prestar 20.000, 30.000 soles, ¿no? Y luego se destina ya un tipo de interés por ese préstamo, ¿no? Y para ello, veamos entonces cuando una persona realiza un préstamo, cuando una persona va a un banco y se hace un préstamo, tiene que tener en cuenta algunos indicadores como la TCA. ¿Qué es la TCA? Veamos el siguiente video. Bienvenidos a Hablemos Más Simple con Asbank. El día de hoy vamos a hablar acerca de un concepto que suena algo complicado, pero que en realidad es muy simple. La TCA. La TCA es la tasa de costo efectiva anual de un crédito. Dicho en simple, es lo que te cuesta un crédito. Eso es básicamente la famosa TCA, es lo que te cuesta un crédito. ¿Qué incluye? Como es el costo del crédito, el costo total del crédito, incluye varios componentes. El primero es la tasa de interés, el segundo son las comisiones y el tercero son los gastos. Las comisiones están vinculadas a servicios relacionados con el crédito que estás solicitando. Por ejemplo, si es un crédito hipotecario, el estado de cuenta de cómo van ejecutándose los pagos de tu hipoteca se llama estado de cuenta y por eso, por el envío físico de ese estado de cuenta, tendrás que pagar una comisión mensual. Entonces eso debe incluirse dentro de la tasa de costo efectiva anual. Adicionalmente, seguimos con el ejemplo del crédito hipotecario, pueden haber una serie de gastos notariales que no son pagos que se hacen al banco, sino al notario, que también se deben incluir. Esos son los famosos gastos. Y el más común es un seguro que te cubra en caso no puedas pagar el crédito por fallecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese seguro también es un gasto y se incluye dentro de la tasa de costo efectivo anual. En resumen, incluyes todo lo que te van a cobrar dentro de esa tasa. Bien, entonces si hemos visto, si en este caso Miguel se quiere realizar un préstamo a un banco, en primer lugar lo que tiene que hacer Miguel es siempre tener en cuenta la TCA, ¿no? De ese banco. La TCA que viene a ser el conjunto de gastos que va a realizar entonces o que va a tener esta persona para aquí está, ¿no? Para poder en este caso tener una visión cuánto va a pagar, ¿no? Si te prestas 1.000 soles, si te prestas 1.000 soles y la tasa de interés anual es de, vamos a poner, del 40%, o sea, 40% en la tasa de interés, va a tener esos 1.000 soles, va a tener que pagar 400 soles, ¿no? Y si en comisiones y gastos salió 5%, entonces la TCA sería el 45%. 45%. Si te haces un préstamo de 1.000 soles y vas a devolver, ¿no? Todo, al final, para terminar tu crédito, vas a devolver 1.450 soles, ¿no? Por eso en los recibos
En los recibos generalmente de los bancos aparece esto de aquí. Ya no lo puse porque no alcanzaba el tiempo. Miren, aquí dice la TCA. Por ejemplo, este es de una empresa financiera. Creo que es el Banco Ripley, ¿no? Te cobra 93.61%. Es decir, si tú te prestas 1.000 soles, vas a pagar 1.930 soles. O sea, te prestas 1.000 y vas a pagar 1.930. Por eso es muy importante ver la TCA, ¿no? Generalmente debe ser, para gestionar un préstamo, debe ser una TCA de menos del 30%, para que sea, al menos no le genere en este caso algún tipo de dificultad económica para pagar su préstamo. Pues bien, los créditos, generalmente si utilizamos un crédito, este crédito debe ser destinado a un negocio de emprendimiento, ¿no? Para invertirlo. Para invertir entonces en un negocio, para invertir en una maquinaria, para poder maximizar la producción, ¿no? Y ahora, si nosotros hacemos un crédito, se supone que estamos hipotecando para este crédito parte de nuestros bienes. Nuestro bien puede ser nuestra casa, un terreno, puede ser un vehículo, ¿no? Pero con esto y más los intereses que tenemos que pagar al banco, nosotros tenemos que tener entonces se tiene un riesgo de todas formas. Y el riesgo es que ese negocio, ese emprendimiento que vamos a llevar a cabo, puede ser beneficioso como también puede ser perjudicial. Y entonces se debe tener en cuenta que la inversión en un negocio se tiene que prever también un riesgo de pérdida, ¿no? Por eso es importante saber en qué se va a invertir ese dinero, por ejemplo, si se solicita de un banco. Entonces, en base a ello, jovencitos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a responder a estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la importancia del crédito para la inversión? ¿Cuáles son los riesgos de invertir? ¿Cuáles son los beneficios de invertir? Luego, aquí, en esta parte, hay un texto que nos habla, en la actividad 2, el texto 2, nos habla sobre la informalidad financiera. En este caso, la Superintendencia de Banca y Seguros ha tratado de estar detrás de estos posibles, entre comillas, estafadores, ¿no? Porque la informalidad financiera hace que cuando esta persona que ha ido al banco, sobre todo hablo de las familias pobres y familias vulnerables, cuando va a un banco y quiere solicitar un préstamo, el banco le rechaza ese crédito, le rechaza ese préstamo, recurre a una financiera y de la misma forma, es decir, no tiene el dinero. Entonces, qué es lo que hacen las familias en este caso? Recurren a lo que se llama la informalidad. Y la informalidad financiera va a determinar entonces que se pueda caer en lo que se conoce una estafa, ¿no? Miren, ¿qué es la informalidad financiera? Es esto, ¿no? Es la realización de actividades que solo pueden ser llevadas por empresas autorizadas por la SBS, como captar dinero público, ¿no? La informalidad financiera. Pero creo que está. La informalidad financiera es que son familias, son empresas que no tienen ningún vínculo con los bancos, por ejemplo, que no son regulados por la SBS y por lo tanto en cualquier momento ellos pueden captar el dinero y luego retirarse, ¿no? Y luego ya estas personas no podrían recuperar ese dinero, como si lo hacen, por ejemplo, cuando en este caso lo depositan en un sistema financiero formal. Entonces, ¿dónde encontramos este tipo de riesgos de los créditos informales? Sobre todo cuando se recurre a estas juntas, por ejemplo, a este tipo de prestamistas donde los intereses son altísimos, ¿no? Por ejemplo, un interés de un prestamista bordea el 20% mensual, y si lo multiplicamos anual, o sea,
por 12 sale el 240% anual. 240%. O sea, te prestas 1000 soles y tienes que devolver aproximadamente algo de 3500 soles. Entonces, el tipo de crédito informal lo encontramos, dice aquí, en familiares o amigos, ¿no? En casas de empeño, en cajas de ahorro de trabajos de conocidos, ¿no? Generalmente esto trae consecuencias, ¿no? Si es de amigos, por ejemplo, si te demoras, se pierde la amistad o simplemente hay una, una situación de crítica porque te ayudaron y no has devuelto o te cobraron altos intereses, etcétera. En las casas de empeño que uno puede dejar, por ejemplo, un bien, llámese pues una computadora, y por esa te dan de repente unos 100 soles como, como prestación, ¿no? Como garantía por lo que has dejado. Y luego esa casa de empeño puede desaparecer y desaparece tu bien. Pues bien, ante esta situación, ¿qué es lo que van a trabajar, jovencitos? Van a responder a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué es necesaria una entidad estatal, reguladora y autónoma como la SBS? Aquí van a notar un cuadro con las diferencias entre el crédito formal y el crédito informal. Aquí en la comunidad aquí en Villa El Salvador van a hacer un listado de los bancos privados que hay, cuántos bancos privados han observado, cuántas cajas municipales hay en nuestra comunidad en Villa El Salvador y cuántas financieras. Acá sigue la investigación, pueden recurrir al internet obviamente, cuáles son los requisitos para obtener un crédito formal y cuáles son las tasas de interés que cobran las entidades financieras en nuestra comunidad. Acá colocamos el banco y cuál es entonces la tasa de interés que cobra mensual y anual por un crédito, por ejemplo, las cajas municipales y las financieras. Luego de terminar este trabajo nos hacemos una autoevaluación y marcamos aquí con un aspa si es que hemos logrado estos criterios, ¿no? El primer criterio de evaluación, explicar el rol del Estado en la economía y las funciones de los organismos supervisores y reguladores del sistema financiero, si lo lograron. Y la segunda, si es argumenté una posición de rechazo respecto a las prácticas económicas financieras ilícitas e informales. Bien, y eso sería todo, jóvenes. Entonces espero su trabajo el día de hoy hasta las 18 horas y cualquier duda o pregunta que tengan la estamos absolviendo por los grupos de WhatsApp. Bien, esta actividad también va a estar colgada en el Google Classroom y como les indicaba hasta las 6 de la tarde. Bien, jóvenes, buenos días.